fracturas del miembro superior a la parte 1, ¿no es? Sí. Clavícula, ¿qué más? Húmero. Ya, entonces tienen también una tarea que presentar, ¿no es? Sí, doctor. Entonces, al final de la clase, ordenadamente y en silencio, la traen y la dejan aquí antes de irse. Y eso también es su asistencia, porque el que vino trajo la tarea y el que no vino no trajo la tarea. ¿Ya? Bueno, entonces miren, vamos a hablar ahora de lo que es el miembro superior, la parte 2. ¿Ok? ¿Qué dijimos? ¿Qué nervio puede estar lesionado cuando hay una fractura del húmero proximal? Axial. Axilar, ¿no es? ¿Quién se acuerda cuál es la manifestación clínica de una lesión del nervio axilar? ¿Cómo se manifestaba clínicamente? ¿Ah? ¿Cómo? Pongan aquí pregunta de examen. Manifestación clínica de una lesión del nervio axilar. Pérdida de movimientos. Pero el movimiento Del húmero. no. Es atrofia del deltoide, ¿no? O sea, el hombro, ¿no? Y del músculo cutáneo, esa es la tarea, ¿no ves? ¿Cómo se manifiesta clínicamente la lesión del músculo cutáneo? ¿Ah? Presión de... ¿Cómo? A ver, uno nomás que hable. ¿Quién quiere ser representante? Debilidad en la flexión del codo. Ya, uno es ese. ¿Por qué? Porque ¿qué músculo inerva el músculo cutáneo? ¿Ah? Porque músculo cutáneo se llama porque es muscular y termina en la parte cutánea, sensitivo y motor, es mixto. Entonces, ¿cuál es el principal flexor del codo? ¿Quién se acuerda de anatomía? Primer semestre. El músculo que hace flexión del codo. Cuando van al gimnasio no hacen... Ese no es. Ese es un error que todos tenemos hasta que sabemos cuál es el principal flexión del codo. Yo también, hasta no estudiar anatomía y traumatología, pensaba que el bíceps era el principal flexor. No, el principal supinador del antebrazo es el bíceps. El bíceps hace esto. Supinador y clonador. ¿Ya? Pero el principal supinador, supinación, ¿no ves? Entonces el principal flexor del codo se llama coracobraquial. Entonces se ponen el coracobraquial y el braquial anterior, ¿no ves? Entonces, esos dos músculos están inervados por el músculo cutáneo. Entonces, si esos dos músculos están alterados, ¿qué va a tener el paciente? Va a disminuir la fuerza. flexión del codo, ya del antebrazo sobre el brazo, y va a tener atrofia de lo que es el coracobraquial y el braquial anterior, atrofia del brazo. ¿Listo? Entonces, no se vayan a olvidar eso. ¿Ok? Ya los otros tres nervios ya los repasamos, ¿no ves? El medial, el radial y el cubital, ya lo dijimos la otra vez, ¿no? Mano predicador, mano caída, mano en cambio. ¿No ves? Sí. Entonces, pero eso lo tenían que haber repasado también ustedes la tarea. No se olviden las tareas, no se olviden repasar, porque todo lo que hablamos aquí es tarea del examen. Si ustedes solamente me atienden en la clase, van a tener buena nota. Bueno, entonces miren, la anatomía que vamos a hablar del antebrazo es una anatomía especial. ¿Por qué? Porque está constituido por dos huesos que son considerados una articulación larga. ¿Por qué una articulación larga? Porque el radio, no se muevan, el radio, cuando nosotros pronamos, el antebrazo pasa por encima del cúbito. Cuando supinamos, hace lo contrario, como vemos en la foto. ¿Bien? Está aquí el radio y después está al otro lado. Entonces tiene un movimiento de un lado hacia el otro por la membrana interosa que tiene esta articulación. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuántas articulaciones creen que tiene el antebrazo? A ver así, por anatomía, por lo que ustedes conocen, ¿cuántas articulaciones creen que tiene el antebrazo? A ver. ¿Ah? ¿Cuánto dice usted? 4. ¿Quién da más? 8. 8. ¿Quién da más? 5. No, pues este está igual, está dando menos que 8. ¿Cuánto? A ver, ¿quién más? Tiene 3, ahí da menos. ¿Quién da? ¿Cuántas creen que tiene? Tiene 6 articulaciones. ¿Ya? Entonces, por eso es una articulación larga y es especial, porque tiene 6 articulaciones. Entonces, miren, aquí están las 6 articulaciones del antebrazo. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros la articulación que une los huesos del carpo con el radio. Se va a llamar, ¿cómo se va a llamar?
radio Carpiano. carpiana. ¿Ya? Cuando se une el radio con el cúbito, radio cubital. Pero como está en la muñeca, le vamos a decir distal, porque está distal, ¿no? Radio cubital, distal. Bueno, entre radio y cúbito en toda su diáfisis está la membrana interósea. Luego, el radio con el cúbito a nivel del codo se va a llamar radio cubital Proximal. proximal. El radio con el húmero puede ser que le digan húmero radial, radio humedal o radio capitelum, como dice ahí, ¿ya? Porque es la parte del capitelum del húmero que se articula. Y si se articula el cúbito con el húmero, ¿cómo se va a llamar? Cúbito húmero. Entonces ya están las 6. Entonces nada más es cuestión de que nos ubiquemos en la parte de anatomía para que podamos entender nada. ¿Preguntas, dudas con esto? No, está claro, ¿no? Bueno. Mecanismo de lesión pueden ser directos, indirectos, ya lo hemos revisado en las clases de fracturas. Un mecanismo directo, por ejemplo, generalmente cuando hay una fractura a nivel de la diáfisis del cúbito, solamente la diáfisis del cúbito, o el paciente estaba caminando y se cayó así, que es muy difícil que se caiga el paciente que esté caminando y se caiga así. Porque ¿qué hace uno primero? Pone la mano, ¿no ves? Entonces, estas son fracturas de defensa. Cuando alguien nos quiere atacar, uno se defiende, ¿no ves? Y aquí, fracturas generalmente cuando nosotros vemos una fractura del cúbito ahí en la diáfisis, aislada solamente ahí con una equimosis, primero lo que pensamos que es una agresión física. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que agredirlo para esto. Entonces ya si el paciente nos cuenta que no sé qué, más acá, entonces ya ahí tenemos que indagar si fue o no fue agresión física. Para términos legales, porque la seguridad social, por ejemplo, no cubre agresión física. Si vos vas con una fractura porque te peleaste con alguien, tu seguro no te cubre. Porque tú te expusiste a algo. Eso es por fines legales la seguridad social. Pero mecanismo directo, mecanismo indirecto, por ejemplo, cae el paciente y hace un giro, entonces puede haber una torsión del antebrazo y fractura el radio y el cúbito. ¿Ok? Entonces sabemos que ¿cuántos huesos tiene el antebrazo? 2. ¿Cuántas articulaciones? 6. 6. ¿Cuántos nervios principales pasan por el antebrazo? 3. Radio, radial, cubital y medial. ¿Cuántas arterias? 2. La radial Y el cubital. ¿Okay? ¿Cuántos músculos creen que tiene el antebrazo? A ver, ¿cuántos músculos creen? Ahí vamos a ver como si fuéramos en 32, dice ya, como veo, quién da más, quién da menos. 28. Anatomía. Yo diría 6. Yo digo 6. 28. 28, 8, tiene 20 músculos, ¿ya? Entonces tenemos en cuenta, la anatomía es 2 huesos, 6 articulaciones, 3 nervios, 2 arterias y 20 Músculos. ¿ya? Entonces es una situación, no, es una parte anatómica que es complicada, ¿no? O sea, tiene muchas estructuras en un poco espacio. Entonces, este es lo que nos lleva por anatomía a que tenga mayor cantidad de patologías que vamos a ver más adelante, lo que se llama el síndrome compartimental, que es un síndrome compartimental. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes tienen un trauma de antebrazo, ¿qué es lo que tienen que tener? Siempre cuando tengan ustedes un traumatismo de cualquier articulación o cualquier estructura ósea, una radiografía ideal para que ustedes puedan evaluar bien al paciente tiene que tener estas características, tiene que tener que se vea toda la longitud de la estructura ósea que vamos a estudiar y se vean las 2 articulaciones, tanto la distal como la proximal. O sea, para que ustedes evalúen un antebrazo tiene que verse el codo y la muñeca completa. Si por algún motivo el chasis es muy chico del equipo de rayos X, pues lo toman en 2, ¿no? Aquí y después de aquí para allá. Pero tienen que ustedes ver las 2 articulaciones, tanto la muñeca como el codo. Si fuera el fémur, tienen que ver la cadera, la rodilla. Si fuera la tibia, la rodilla y el tobillo, y así. Si fuera el húmero, tienen que ver el hombro y el codo. Tienen que tener las 2 articulaciones, tanto proximal y distal, completas. ¿Okay? Pueden tomar tomografía, pueden tener resonancia, pueden hacer alguna angiografía para ver si hay alguna lesión vascular o por el estilo. ¿Okay? Entonces, a lo que iba a cerrar. Una fractura de este tipo, por ejemplo, ¿quién se anima a describir esta fractura en esta foto? A ver, voluntario o voluntaria. A ver, ¿cómo es esta fractura? Póngale que esta es una radiografía y este es el paciente.
Esto vamos a considerar que es una herida de 2 centímetros. A ver, ¿cómo sería? Pregunta exacta. Voluntaria. Si responde bien, la tarea se sube a la plataforma. Si responde mal, se quedan con las notas de pie. Voluntario. No, mentira. ¿Quién es el voluntario? A ver, vamos, aquí sacan la foto. Ustedes describan. Yo. A ver, dale. Es una fractura a nivel del radio y del cúbito. ¿Ya? Cuando tengan ustedes broches de corte, una fractura tanto en el radio y en el cúbito, pueden decir fractura de antebrazo. ¿Ya? Y ustedes ya, cuando dicen fractura de antebrazo, ya saben que es radio y cúbito. Pero también pueden decir fractura de radio y de cúbito. O sea, vale las dos. Como fractura de pierna, tibia y peroné. O puede ser tibia y peroné también. ¿Ok? O sea, vale las dos respuestas. Fractura de radio y cúbito, ¿qué más? Una está en EPIF, no. Ahí tenemos que empezar así. Miren, nosotros en traumatología empezamos a describir la fractura más simple primero y después la más compleja, pero no va a haber ese problema con ustedes. Ustedes pueden describir la que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces van a hacer fractura de radio y cúbito. Entonces, ¿cuál van a describir primero? ¿Cuál quieren describir primero? ¿La del radio o la del cúbito? Radio. La del radio. Entonces, a nivel del radio, fractura, ¿dónde está el trazo de la fractura? En metal. Dia- ¿Qué dicen? Ya, porque o sea, la metástasis sería aquí, ¿no? Ajá. La epidicidad acá, y entonces esto es la Diáfisis. Entonces, fractura de radio cúbito en el radio a nivel de la Diáfisis. diáfisis. ¿Qué tipo de trazo sería? Diagonal. Tiene dos, ¿no? Sí. Pueden decir que sea una fractura segmentaria porque ya es un segmento que está ahí, ¿no? O con tercer fragmento, ¿ya? O pueden decir proximal, transversa y distal oblicua, como quieran ustedes hacer entender que quede dos trazos de fractura. Pueden decir segmentaria y se acabó el problema. Así no están diciendo cuál es una, cuál es otra. Entonces, fractura de radio cúbito en el radio a nivel de la diáfisis, trazo segmentario. Entonces ya no tenemos idea que tiene un pedazo de hueso libre. ¿Ya? De ahí, ¿qué más viene a la siguiente? Grado. Observado, ¿eh? Pero eso lo vamos a dejar para el final. Ok. Ya, ahora viene más fractura de cúbito. En la diáfisis A nivel también. de la diáfisis también, ¿qué tipo de trazo es? Multifragmentario. Ahora sí, ¿abierta o cerrada? Abierta. Dijimos una herida de 2 centímetros, ¿no? Sí. Sí. Abierta, ¿qué grado de evolución tiene según eso? B. Doctor, sería grado 1 de 2 centímetros o 2 centímetros. 2 centímetros. Sería grado 2, pero por la gravedad de la fractura, puede ser que fue una fractura de alta densidad, o sea, de alta energía, diría un grado 3A. Ya, entonces, cuando ustedes vean, es importante que ustedes no solamente veamos los huesos, ¿ya? Porque en el hueso no estamos viendo la severidad frente a la lesión. Cuando ya vemos esto, decimos otra cosa, ¿no ven? Sí. O sea, cuando ven ustedes la radiografía, siempre que a mí me mandan, digamos, doctor, mire, tengo un paciente así, me manda la radiografía, mostrarme la foto de la pierna, mostrarme la foto del brazo para poder ver y decir qué vamos a hacer. Entonces, esto es una lesión de alta energía. Entonces dijimos que todas las lesiones de alta energía son consideradas tipo 3 A. ¿Lo ven? A excepción, obviamente, que tuviera una herida grande, el hueso afuera, o Afección de vasos. O afección de vasos. Entonces, tipo 3 A. Ese sería el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante saber aquí? Que todas las estructuras que nosotros vimos al principio, los dos huesos, las 6 articulaciones, los 3 nervios, las 2 arterias, las venas, como acababa de mencionar, los 20 músculos, van a tener sufrimiento aquí en este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque este es un continente muy pequeño para un contenido muy grande. Es, por ejemplo, aquí estamos, póngale que estamos 40 aquí en la web. Estamos tranquilos y cómodos, todos están aquí como si fuera examen, no hay como nadie está uno sobre otro ni nada. Supone que nos meten 200 aquí. Ya vamos a estar más incómodos, ¿ven? Y de repente 100 más van a entrar. Ya más incómodos. Entonces ya 100 más.
Entonces, las paredes no se van a empezar a aumentar de tamaño. ¿Qué va a pasar? Que nosotros tenemos que estar apretándonos. Y aparte el aire, todo lo mismo pasa en la estructura. Las fascias que envuelven a toda la extremidad no llegan a distenderse. Entonces, ¿qué va a pasar? Adentro más, sufriendo los músculos, los nervios y las arterias. Entonces, tenemos que tener siempre ojo en las partes blandas. Siempre tenemos que tener ojo en las partes blandas. ¿Ya? Entonces, es importante que vamos a ver ahorita. Dentro de la patología del antebrazo hay algunas configuraciones de fracturas que son diferentes. Por ejemplo, miren, hay una que se llama de Montegia, y tienen que saber así si Montegia, que es el nombre de Montegia. ¿Qué significa Montegia? Significa una fractura de la diáfisis del cúbito más luxación radio humeral proximal. Bueno, radio humeral no, porque no hay distancia, radio humeral. Entonces se luxa la cabeza del radio y se fractura la diáfisis del cúbito. Entonces, ¿ustedes cómo la podrían, el diagnóstico? Yo le pongo esta placa en el examen y le digo, a ver, diagnóstico, ¿cómo lo harían el diagnóstico de ahí? ¿Cómo harían? Esta es. No se preocupen de esta, porque esta clasificación es si la cabeza está anterior, posterior. Eso no les voy a preguntar, es para que ustedes sepan que existe. Pero lo que yo quiero es que ustedes sepan esto de aquí. Una fractura de radio. Entonces, pero sería, ojo, que tiene que ser una. Es una luxofractura o puede ser una fractura luxación. Ese es el nombre. Porque está fracturado y luxado. Podríamos decir fractura de radio más luxación de cúbito. Pueden decir fractura de diáfisis del cúbito transverso más luxación una luxación de la cabeza del radio. ¿Eso traduce? ¿Qué traduce? Una luxofractura Montegia. También pueden poner ahí, esta es una fractura tipo Montegia. Y se evita poner fractura de la diáfisis del cúbito más la cabeza del radio. Yo puedo poner en el examen qué significa Montegia y le pongo incisos ahí para ver que ustedes busquen dónde está Montegia. O les pongo todo, la fractura de la diáfisis del cúbito más de la cabeza es, y ahí le pongo Montegia, Galeazzi, Clopar, no sé qué, ustedes tienen que buscar qué. Tienen que saber cuando hay una fractura por luxación, se llama ya. ¿Ok? Pero hay otra igual, que es todo lo contrario, como dijo el chavo de 8, ¿no? No es lo mismo, pero todo lo contrario. Es la diáfisis del radio y la parte distal del cúbito. Se llama Galeazzi. Entonces, la fractura de Montegia es ¿qué? ¿Fractura de qué? ¿La diáfisis de quién? El cúbito más de la cabeza del radio. Galeazzi es fractura de la diáfisis del radio más de la cabeza del cúbito. Entonces, no se vayan a confundir esas dos patologías. ¿Ok? Entonces, les hablaba hace rato a ustedes que el síndrome compartimental probablemente es la patología que tiene mayor índice de complicaciones en las lesiones del antebrazo. Entonces, tenemos que nosotros siempre tener en cuenta que cuando tengamos una fractura del antebrazo, sobre todo si es de ambos huesos, tanto el radio como el cúbito, podemos tener nosotros ¿qué? Un síndrome compartimental. ¿Ok? Entonces, ¿qué ustedes creen que es el síndrome compartimental? ¿Qué creen que es el síndrome compartimental? ¿Cómo lo definen? ¿Lo han escuchado alguna vez? Fica alguma deformidade assim no outro. ¿Ah? Hueso, vaso, nervios, músculo. El síndrome compartimental se define como el aumento de la presión adentro de una fase muscular y puede provocar obstrucción del flujo sanguíneo, parestesia, inflamación, acumulación de edema de sangre. Ya de pronto estoy buscando un video de un síndrome compartimental que tengo aquí, lo voy a mostrar después. Pero el síndrome compartimental es cuando hay un aumento de la presión. Ya, eso se define así, esta es la definición. Es
aumento de la presión intersticial en un compartimento osteomiofacial. O sea, esa fractura que tiene el antebrazo provoca una hemorragia. Y esa hemorragia aumenta la presión del compartimento y que provoca va a haber sufrimiento tanto vascular como neurológico y muscular. Y uno puede llegar a la muerte del antebrazo, porque va a colapsar las venas, colapsar las arterias, los nervios, los músculos van a empezar a sufrir. Entonces, ¿cómo creen que se puede diagnosticar un síndrome compartimental? Ahorita lo vamos a ver, lo voy a subir a la computadora y lo vamos a ver. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico de un síndrome compartimental? ¿Cómo creen? Tienen el antecedente del trauma, ya hubo la lesión, y tienen ustedes, no sé, aumento de volumen. Y el paciente, ¿cómo ustedes van a sospechar que tiene un síndrome compartimental? Porque es una emergencia, esto es una emergencia, eso hay que hacerle una termomastomía de emergencia. Cuando hay aplastamiento, eso. El paciente puede impacto, entrar no. en un shock público. No, porque no va a llegar a sangrar tanto como para tener un shock hipovolémico. Puede llegar a un shock neurogénico por dolor. Eso sí, un shock neurogénico por dolor. Pero, ¿cómo se diagnostica un síndrome compartimental? Entonces, miren, ustedes tienen un paciente con una lesión en el antebrazo y a pesar de que le ponen una férula para inmovilizar, a pesar que le dan analgésicos antiinflamatorios, el dolor sigue aumentando. Entonces ustedes tienen que sospechar que el paciente puede estar empezando con un síndrome compartimental. Entonces, hay, se llaman las 4P del diagnóstico del síndrome compartimental. La primera P es de dolor, de pain, en inglés, ¿no ves? Dolor. Entonces, el dolor. El principal síntoma del síndrome compartimental es el dolor. El segundo es que el paciente tiene parestesias. Va a haber el dolor y el paciente empieza a tener parestesias, ese hormigueo en las manos, ¿no ves? Tercero, tiene alteración en el pulso. Le van a ver que el pulso va a empezar a disminuir la parte distal. Y la perfusión también va a estar alterada, se va a disminuir la perfusión. Ustedes, ante ese cuadro clínico, diagnostican síndrome compartimental y que el tratamiento es una dermofasectomía. Ya van a ver cómo se hace una dermofasectomía, que es el tratamiento del síndrome compartimental. ¿Ya? Normalmente dicen que la presión en un compartimento es menos de 30 milímetros de mercurio. Entonces hay unos equipos especiales para medir. Nosotros con una aguja, lo metemos al compartimento y medimos como medir la presión, ¿no ves? Vemos cuántos milímetros de mercurio, está sobre 30, diagnóstico de síndrome compartimental, incluso antes que haya parestesia, pulso y todo, solo con dolor. Pero no tenemos esa disposición. Entonces, ¿cómo? Clínicamente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Póngale que el paciente está con fractura del antebrazo, o puede ser que no tenga fractura del antebrazo, que tenga un aplastamiento, pero no llegó a fracturar, pero lesionó la parte blanca. Entonces, si ustedes movilizan la muñeca del paciente y el dolor aumenta, ese es el diagnóstico, es 100% de un síndrome compartimental. Porque nosotros al mover el músculo, ¿qué hacemos? Aumentamos la presión del músculo. Si tenemos una presión ya elevada, le aumentamos la presión, esto le va a doler más. Entonces, ese es un diagnóstico de síndrome compartimental. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con el síndrome compartimental? ¿Cuál es el cuarto P? La perfusión. Sería solo en antebrazo esa. Ese es más frecuente en el antebrazo y en la pierna. Porque la pierna igual tiene muchos músculos y poco espacio. Ustedes cuando tocan la pierna, por ejemplo, aquí ya está la tibia. ¿No ven? Entonces, y aquí está el peroné y tiene harto músculo. Entonces, lo mismo pasa en el antebrazo y en la pierna. En cambio, en el fémur, en el muslo, hay más espacio, todo. En el brazo también hay más espacio, poco músculo, entonces nos da chance de que no haya síndrome compartimental. Esto es lo que, como algo de historia, pero el paciente está así, miren. Así está el paciente. Vean la mano cómo está congestiva, vean la coloración, vean cómo está esta coloración. Y es una mano está brillante a veces porque tanta tensión que tiene el antebrazo, entonces ya la presión está aumentada. Entonces, marcamos nosotros desde el centro de la palma de la mano hasta el codo, tiene que ser la incisión. Desde ahí como un pescado. Tenemos que abrir. Porque tenemos que liberar esa presión que está dentro, matando los músculos. Porque
En la historia que yo les mostraba aquí, este señor Goldman, no es allá, Richard von Goldman, él escribió en los niños, en 1881, los niños que tenían traumas en las manos, no les hacían nada y quedaban con unas manos así. Entonces él describió como la contractura isquémica de Goldman. Entonces, pero era ¿por qué? Porque hacían síndrome compartimental, se morían los músculos, pero como eran niños y tienen la potencial de plasticidad, no se moría toda la tela, sino que quedaban así. Entonces, había muchos niños que estaban así, entonces él empezó a estudiar y dijo, ¿qué pasa aquí? Entonces vio que había un aumento de la presión, los músculos se contracturaban y quedaban así. Entonces, esa es la principal complicación. Si vos actúas a tiempo, el paciente puede recuperar 90, 95, 100% de la función de la mano. Pero si ya nosotros actuamos tarde, puede ser que no se muera la extremidad, pero ¿qué pasa? La contractura es la que permanece, a veces están los dedos contracturados, cosas así, que es lo que va al daño muscular. Entonces miren, esta es y vean esta mano. Miren la diferencia, es el mismo paciente, vean cómo está la colocación de la mano, cómo está aquí. Diferente la colocación, ¿no ven? Porque la perfusión mejora. O sea que nosotros liberamos la fascia y abrimos, porque miren, el hueso está aquí. Y esa es la fascia. Entonces, no es abrir la piel, ¿no? Cortamos la piel, interior de los subcutáneos y ahí cortamos la fascia y es con la tijera desde atrás hasta adelante. Para que la fascia se abra, se libere la presión y los músculos empiezan a tener mejor irrigación sanguínea y tienen la posibilidad de sobrevivir. Ya después hay técnicas que utilizamos nosotros para ir cerrando de a poco. Por ejemplo, esto es una técnica como si fuera las cuerdas de un calzado, ¿no? Hacemos orificios en la piel y con un tipo de hilo especial vamos de a poco cerrando la piel, porque cuando hacemos esto, la piel se retrae por la inflamación y ya no se puede cerrar. Hay que cerrar de a poco y esperar que se manden los tejidos blandos. ¿Okay? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen trauma del antebrazo y están, por ejemplo, están en terapia intensiva, intubados. Ahí no vas a saber si le duele o no le duele. Entonces, ojo, pacientes que tengan con lesiones de trauma craneoencefálico y tienen fractura de antebrazo, nunca hay que poner un yeso, máximo una férula suelta, porque el paciente va a estar intubado, no vas a saber si le duele o no le duele. A una vez a un paciente le pusieron una férula, un yeso, fractura de antebrazo, pusieron un yeso, nunca lo fueron a ver, nunca se lo tocaron al paciente y cuando se hacían malos órganos y sacaron el yeso y estaba así. ¿Qué hacemos ahí? Amputar. Desde aquí. El paciente nunca iba a decir dolor, estaba intubado, analgésico y todo, porque tenía otras patologías más. Entonces miren cómo quedó ese brazo. ¿Qué creen? ¿Culpa de quién es? De los que pusieron en yeso y no fueron a suspender todos los días en yeso. Y obviamente estaba contraindicado poner un yeso. Hay cosas que pasan en medicina que nosotros sabemos que están mal, porque son contraindicados. A veces ustedes van a administrar paracetamol contraindicado en alergia, diciendo, entonces le meten con alérgico, ya pues estamos infringiendo una contraindicación. Entonces tienen que tener siempre cuidado en todo eso. ¿Ok? Dígame. Quisiera saber si vamos a decir que el tipo que interpretó que podría haber puesto un yeso, si él hubiera puesto de forma, alguna forma de urgencia, yo como bombero, yo en Brasil como bombero, que en la hora de la acción lo enrollamos para que no toque la herida como es pasado. Claro. Como empieza aquí y la segunda vuelta ya es aquí para dejar espacios. Si él hubiera hecho eso, ¿podría haber salvado ese brazo? Claro, porque si tiene una fractura y tú le pones una férula, por ejemplo, la mitad del yeso, una venda no muy aprieta, que no tenga mucha presión, entonces el brazo va a estar bien y todos los días ir a mirarlo, a ver, está perfundiendo bien, no está perfundiendo bien, que poniendo un yeso y te olvidas, ¿ves? Le pasa muchas veces que le ponen el yeso, alta traumatología, no tiene nada para nosotros y ya, chao. Y tampoco el personal de enfermería lo revisa, los médicos de terapia tampoco lo revisan, entonces puede pasar todo. Entonces, por eso yo les pongo esta foto, para que ustedes tengan en cuenta siempre que tengan un trauma de antebrazo, que puede tener el paciente un síndrome compartimental y que puede llegar a terminar en esto. Entonces, siempre que tenemos trauma de antebrazo, lo primero que hacemos nosotros es ir a ver cómo está el antebrazo, ¿okay? Para que evitarnos problemas. ¿Ok? Entonces la muñeca, ya vamos a ir a la parte distal del radio, es trauma generalmente son por caídas, ¿sí? El mecanismo de lesión más frecuente es este, la carga cae y hay una carga axial y una rotación del antebrazo. ¿Okay? Hay diferentes tipos de configuraciones de la fractura de radio distal.
puede ser la más frecuente, es la de Coles. Ya esta es la más frecuente, les pregunté en el examen, ¿cuál es la más frecuente de la fractura de radio distal? ¿Qué van a poner ustedes? El Coles. Tipo Coles. Entonces la tipo Coles que es una fractura del radio distal que tiene un desvío en la región dorsal como si fuera un tenedor. ¿Conocen el tenedor, no es? Viene así, hace esto y hace así. Entonces la muñeca del paciente va a estar así como si fuera un tenedor. Entonces ustedes van a pensar que puede ser una fractura de radio distal. Ojo que al hospital nos llegan las transferencias. Todas las fracturas de radio distal le ponen Coles, fractura de Coles, fractura de Coles, fractura de... Es fractura de radio distal, porque si fuera así no es Coles, si fuera así tampoco. Un porcentaje alto sí son Coles. Y entonces que ustedes conozcan que hay muchas variaciones y que sepan que la más frecuente es la Coles. Tratamiento que se puede hacer, miren, aquí está, por ejemplo, esta es la fractura de Coles. Es una fractura metafisaria. Ya, es una fractura del radio distal a nivel de la metáfisis. ¿Ya? Brazo transverso, ¿okay? Podemos hacer tratamiento con yeso y siempre evitando estas posiciones, porque a veces para que la fractura quede bien reducida tenemos que darle posiciones al brazo. Entonces, a veces la hiperflexionamos la muñeca y queda así, el paciente con su yeso así. Está bien su fractura reducida, pero después cuando le quiten el yeso, esto aquí va a estar contracturado y va a estar difícil que recupere el paciente. Y va a ser un síndrome del túnel carpiano también. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta al momento de tratar a un paciente con una fractura de radio distal. La fractura de la mano, ¿cuál de los 5 dedos es el más importante en la mano? Pulgar. Pulgar. El pulgar representa el 50% de la función de la mano. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con trauma de mano, ¿qué es lo primero que tenemos que salvar? El pulgar. ¿Sí? Cuando no se puede salvar el pulgar, a veces se tiene que hacer transferencia o pulgarización del otro dedo. ¿Para qué? Para que tenga la pinza. Ustedes con estos 2 dedos pueden hacer todo, escribir, comer, todo. Si tienen estos 4, está ya más complicado, no se puede hacer casi nada, no que coman así o escriban así, no sé. Entonces cuando a veces los pacientes tienen pérdida del dedo, ¿qué hacemos nosotros? Profundizamos el espacio, hacemos una cirugía para profundizar el espacio y que el metacarpiano sea como un pulgar ahí, para que pueda tener una pinza el paciente. ¿Ya? Entonces fracturas del primer dedo son las más importantes de diagnosticar. Por eso hay dos fracturas que son importantes que conozcan. Una que es una fractura y luxación de la base del primer metacarpiano que se llama tipo Bennett. Sí, Bennett. Es una fractura y luxación de la base del primer metacarpiano. ¿Ya? Son quirúrgicas todas. Hay que poner unos clavitos de Kirchner. Ahí también fractura y luxación del primer metacarpiano. Bennett, otro ejemplo. Ahí hay otro ejemplo, fractura y luxación del primer metacarpiano. Y después hay otra que se llama Rolando, que ya no está luxado, solamente está fracturado, multifragmentado la base del primer metacarpiano. Ahí la ven, ¿no ven? La ven allá en el dibujito, aquí también, primer metacarpiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la de Bennett y la de Rolando? Es que la de Bennett es una fractura luxación. La de Rolando es una fractura intraarticular, multifragmentada de la base del primer metacarpiano. ¿Ok? Después, otro importante también es el quinto dedo. Meñique. ¿Ya? Fractura de boxeador. Esta fractura que es frecuente es la fractura del boxeador, pero según algunos libros, es una mala traducción del boxeador. Porque cuando uno es boxeador, sabe pegar, pues, ¿no es? El boxeador que no sabe pegar es porque no es boxeador. Entonces generalmente le dicen el peleador callejero, porque esta fractura es cuando uno da un puñete mal dado. Cuando ve a la pared, derrape a la pared mal dado, cuando uno le pega mal, se fractura la cabeza del quinto metacarpiano. Entonces llegan los pacientes a la emergencia con una fractura del quinto metacarpiano, con una equimo, estaba jugando y me caí. Porque estaba peleando. Entonces, porque eso no lo cubre el seguro, entonces hay que indagar bien. Cuando ves la cabeza del quinto metacarpiano, casi 100% es pelear. Casi 100% es pelear. Tiene que ser un trazo multifragmentado, no sé, para que sea en la caída, pero casi es pelear. Entonces y ahí uno le va sacando y sí, era pelear. Como aquí, aquí la pueden ver, un poquito se ve casi, ¿no? Entonces, las proyecciones en la mano y en el pie son en antero-posterior y oblicuas. Porque ya miren la oblicua, ya se ve mejor la fractura, ¿no? ¿Cómo la podrían describir esta fractura de aquí? Yo les digo, a ver, descríbame esa fractura.
En la radiografía AP no se ve casi completa, ¿no ven? Pero ustedes ya están más seguros que tiene fractura cuando ven no se olviden. En la tibia, AP y lateral. En el antebrazo, AP y lateral. En la mano y en el pie, AP y oblicuo. Porque si ustedes le piden lateral, van a ver así todos los metacarpianos uno sobre otro. Los de oblicuo lo van a ver así. ¿Ok? Entonces, una fractura de la metáfisis, el metacarpiano, brazo oblicuo. Y el tratamiento es conservador. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar, van a hablar en 2 minutos, les voy a mostrar el síndrome compartimental. Entonces, este paciente tenía eso, miren, tenía una frictena, pero no tenía fractura. Así llegó al hospital y nosotros le hicimos una radiografía, no tenía tensión, pero lo dejamos en observación porque eso ya nos llamaba la atención, de que puede ser alguna lesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahí está, miren, la evolución. Y después tuvimos que entrar al quirófano, porque hizo un síndrome compartimental, para hacer una vasectomía. Desde el codo, como les mostré yo, hasta la muñeca. Vean así. El brazo parece de un niño. ¿Ah? El brazo parece de un niño. Parece, ¿no? Ahí miren la vasectomía. Hay que abrir todo el antebrazo para poder liberar toda la fascia. Y ahí hay algunas arterias que sanan, hay que cauterizar y todo por el estilo. Ahí está, ya miren cómo se ve el color de los músculos, es importante porque los músculos ya te das cuenta de que están vivos, que van a vivir. Así tienen que verse los músculos como cuando van al mercado a comprar la carne, si roja esa carne así, esa que ustedes agarran la carne y no se sale, ¿no ven? Esa es la buena, ¿no ven? Pero cuando está ya mal la carne, ustedes la pellejan y se sale, esa carne no sirve, ¿no ven? Lo mismo es los músculos. Ese es un criterio que nosotros tenemos, la consistencia del músculo. Entonces agarran esta carne y ese color de la carne como cuando está buena en el mercado, ¿no? Para churrar. Bueno, ahí estamos con el presidente. Y este es un video que hicimos. Mira. Anestesiado del paciente. Viendo si los nervios no fue afectado. Los músculos. Entonces, ahí nos daba una idea. Normalmente no tendría que mover los dedos, porque está anestesiado. Pero parece que por la emergencia que tuvimos, la anestesia no agarró muy bien. Y aprovechamos para poder evaluar los movimientos de los dedos, porque nosotros nos dimos cuenta que el paciente movía los dedos. Y le pedimos que mueva los dedos. Mira, movía los dedos. Entonces estaba perfundiendo bien, tenía buena movilidad, entonces eso es un buen. No agarro muy bien la mente. No agarró. Y tiene asociada una fractura doble, el riesgo de síndrome compartimental aumenta. Incluso puede ser que no tenga fractura, si ustedes ven ese aumento de volumen, esas frictenas que vimos ahí en la foto, ¿no ven? Que son las ampollas. Las ampollas en medicina se llaman frictenas, ¿ya? Esas frictenas, si son hemorrágicas, o sea, esas ampollas con contenido hemorrágico, todavía es una lesión profunda, se llama. Cuando lleguen en medicina legal, van a saber ahí en medicina legal, hablan del color de las esquimosis, de las frictenas, de acuerdo a la coloración. Pero si tienen una frictena que es color ceroso, así amarillo, es una lesión superficial. Si es una hemorrágica, es una lesión profunda. Entonces tienen que ver, si el paciente sigue con dolor y aumento de volumen, y no pasa cuando ustedes le mueven la muñeca y el dolor aumenta, piensen que es un síndrome compartimental. Pero no tienen que esperar para hacer una cirugía de emergencia. Okay, esa es una emergencia de la patología que tenemos que entrar al quirófano sí o sí. No hay vuelta para atrás. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tarda desde la síndrome compartimental hasta no poder más hacer más cirugía para disminuir la presión? O sea, vos dices, ¿cuánto tiempo tarda desde que empieza el síndrome compartimental hasta cuando se hace la cirugía o hasta cuando ya no se puede hacer? O sí lo puede hacer. Cuando ya no tiene sentido hacerla. ¿O cómo? Sí. Ya no tiene sentido. Mira, normalmente el músculo ese que tiene una vida que soporta una isquemia de hasta de 2 horas. O sea, por eso cuando nosotros operamos, por ejemplo, ponemos manguitos en un torniquete para que no sangre el lugar donde está la cirugía. Entonces, tenemos hasta 2 horas para poder estar con un torniquete y que el músculo pueda volver a su vida normal. Entonces, calculan en unas 2 horas y el músculo ya va a empezar a tener sufrimiento, liberación de ácido láctico, necrosis y muerte celular.
más o menos el tiempo. Pero desde el momento del trauma hasta que se instaura el síndrome compartimental tarda entre 0 minutos a 30 minutos, ya uno ya sabe. Entonces, por eso es importante, si ustedes están lejos y tienen un paciente con un trauma y tiene síndrome compartimental, lo más rápido que pueda llegar a donde tengan que llegar para que le hagan una cirugía de emergencia. ¿Ok? Una pregunta. Cuando yo estaba estudiando, decía que en caso, porque en Brasil hay ciudades que son muy lejanas, entonces hay 2-3 horas de viaje. Entonces, si tenemos un paciente que por un si acaso cayó de moto ahí, tuvo una fractura, llegó a romper una arteria, un grande vaso, y le vamos a poner un torniquete, pero la ciudad que vamos está muy lejos, como ese ejemplo. Le voy a preguntar si está mal o bien. Ahora nos enseñaron que podemos hacer el torniquete, pero si va aproximándose a las 2 horas de lo que pusimos, lo aflojamos un poco para que circule nuevamente la sangre y volvemos a apretar. Sí. ¿Está bien esa maniobra? Está bien, porque lo que hacen ustedes es que, pero hay que esperar unos minutos desde que ustedes liberan el torniquete y van a perfundir los músculos, ¿no ves? Tienen que esperar que el músculo perfunda bien y la sangre regrese. Si ustedes abren el torniquete, lo cierran, van a hacer que toda la sangre que llegó allá no pueda volver y va a ocasionar lo que se llama el síndrome de reperfusión sanguínea. O sea, toda esa sangre que estaba estancada la van a llevar allá, que se sigue estancando más allá y va a haber un aumento de la presión adictada. Entonces, eso es lo mismo hacemos en cirugía. Una cirugía que se ha prolongado más de 2 horas, ya te dicen, porque en quirófano decimos, iniciamos isquemia, digamos. Entonces, la anestesióloga anota ahí, o en el equipo que tenemos nosotros le ponemos inicio de isquemia. Ponemos a 120 minutos que nos avise el equipo que ya estamos en 120 minutos. Entonces, pitea, entonces ya estamos en 120, ¿qué hacemos? Cubrimos la herida, soltamos el torniquete, hacemos que haya perfusión, esperamos 5 minutos y después volvemos a colocar el torniquete y volvemos a seguir en la cirugía, porque ya tenemos otros 5 minutos, otras 2 horas para poder seguir. Entonces, eso se hace. Si estás muy lejos y vas a trasladar a un paciente que tiene riesgo de una hemorragia, pones el torniquete, llegas a las 2 horas, liberas el torniquete, esperas un tiempo para que la sangre vaya y vuelva y lo vuelves a poner el torniquete para que te dé tiempo de que la extremidad no muera y tampoco el paciente tenga una hemorragia. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces estén atentos a la noche para que yo les... No sé a qué hora lo voy a subir, pero lo voy a subir la tarea. Ya tienen todo el jueves para hacerlo, tienen todo el viernes para hacerlo. Ya la tarea.